Declaras una guerra. Preparas tu ejército. Tus soldados se ponen en posición listos para luchar. Y antes de que puedas terminar tu café de la mañana, ya has perdido. No porque tu ejército fuera malo. No porque te traicionaran. Sino porque decidiste declararle la guerra a los británicos del siglo XIX con 3 barcos de madera y mucho optimismo. La guerra más corta de la historia duró 38 minutos. Menos que un capítulo de tu serie favorita. Y lo más increíble no es cuánto duró. Es la cadena de decisiones monumentalmente malas que llevaron a ese desastre. Hoy en Pijameando te contamos cómo un sultán con más valentía que sentido común protagonizó la derrota más rápida de la historia. Para entender esta guerra hay que entender el mundo de 1896. Europa estaba repartiendo el mundo como si fuera una pizza. Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, cada potencia colonial clavaba su bandera en cualquier territorio que pudiera. Y si ya había alguien viviendo ahí, pues mala suerte. África era el gran festín. En 1884, las potencias europeas se sentaron en Berlín a repartirse el continente africano en un mapa. Sin que ningún africano estuviera en la sala. Como cuando tu familia decide las vacaciones sin preguntarte y ya estás en el coche rumbo a un sitio que odias. En ese contexto, el sultanato de Zanzíbar era uno de los territorios más codiciados del Océano Índico. Una isla frente a la costa de lo que hoy es Tanzania, rica en comercio, en especias y con una posición estratégica perfecta. Vamos, el apartamento con vistas al mar de la geopolítica del siglo XIX. En agosto de 1896, el sultán de Zanzíbar, Ahmad bin Tubaini, murió de repente. Oficialmente fue un ataque al corazón. Extraoficialmente, el café de esa mañana sabía un poco raro. Nunca se probó nada, pero bueno. Lo importante es lo que pasó justo después. Antes de que el cuerpo estuviera frío, su primo Khalid bin Vargas apareció con 3000 hombres, tomó el palacio y se autoproclamó sultán. Sin preguntar, sin avisar, sin leer el contrato que había firmado su familia con los británicos. Porque sí, había un contrato. Básicamente decía esto: para ser sultán de Zanzíbar necesitas el permiso de los británicos. Como cuando quieres poner una barbacoa en tu comunidad y tienes que pedirle permiso al presidente. Excepto que aquí el presidente tenía 5 barcos de guerra en el puerto. El cónsul británico Basil Cabe le mandó un mensaje cortés pero muy claro: tienes hasta las 9 de la mañana del día 27 de agosto para rendirte. O las cosas se van a poner feas. Khalid respondió que no pensaba moverse. Que él era el sultán legítimo. Y que sus hombres defenderían el palacio. Bien. Vamos a ver cómo salió eso. Mientras Khalid celebraba en el palacio convencido de que todo iba a salir bien, los británicos pasaron la noche preparando sus 5 barcos de guerra en el puerto. Sin prisa. Con mucha calma. Como quien prepara la barbacoa del domingo sabiendo que va a salir perfecta. Khalid, por su parte, también estuvo ocupado. Reunió a unos 3000 hombres, colocó algunos cañones viejos apuntando al puerto y puso en marcha su único barco de guerra. Un barco que los británicos le habían regalado años antes. Sí, iba a usar el barco que le habían regalado los mismos británicos para luchar contra los británicos. La lógica del siglo XIX era fascinante. Para las 9 de la mañana del día 27, todo estaba en su sitio. Los 3000 hombres de Khalid dentro del palacio. Los 5 barcos de guerra británicos en el puerto apuntando al palacio. Y Khalid todavía convencido de que los británicos no se atreverían a disparar. Los británicos, que llevaban décadas atreviéndose a hacer exactamente lo que les daba la gana en medio mundo, no compartían esa opinión. A las 9 en punto, el cónsul Cabe mandó un último mensaje: última oportunidad para rendirse. Khalid no respondió. A las 9:02, los barcos británicos abrieron fuego. Lo que pasó a continuación fue menos una guerra y más un recordatorio muy caro de por qué no se le declara la guerra a una potencia naval con barcos de madera. Los 5 barcos británicos dispararon contra el palacio con una precisión y una eficiencia que solo se consigue cuando llevas décadas practicando esto en medio mundo. El palacio empezó a desmoronarse en minutos. Los cañones viejos de Khalid respondieron al fuego, pero con la misma efectividad que tirarle piedras a un tanque. El único barco de guerra de Khalid, el que los británicos le habían regalado, intentó entrar en combate. Los británicos lo hundieron en aproximadamente 3 minutos. Probablemente sintiéndose un poco mal por ello, pero no lo suficiente como para parar. Dentro del palacio, los 3000 hombres de Khalid empezaron a entender que la situación no iba exactamente como habían planeado. Las bajas se acumulaban. El edificio se derrumbaba. Y Khalid, que hasta ese momento había estado muy seguro de su posición, tomó la decisión más inteligente de toda su carrera política. Huyó. Concretamente huyó a la embajada alemana, que estaba justo al lado. Los alemanes, que no tenían ninguna prisa en complicarse la vida con los británicos, le dieron asilo temporal. A las 9:40 de la mañana, la bandera del sultanato fue arriada del palacio. La guerra había terminado. Duración total, 38 minutos.
Bajas británicas, un soldado herido, que se recuperó completamente. Bajas del sultanato, entre 500 y 600 muertos. Resultado, derrota total, absoluta y probablemente la más rápida de la historia militar registrada. Después de 38 minutos de guerra y una huida bastante poco digna, Khalid se quedó refugiado en la embajada alemana. Los británicos no podían entrar porque era territorio alemán. Así que hicieron lo que hacen los británicos cuando no pueden entrar a algún sitio, esperaron fuera con mucha paciencia y mucho té. Khalid vivió en la embajada alemana durante 4 años. 4 años. Sin poder salir porque los británicos seguían esperando fuera. Como cuando tienes una deuda con alguien y evitas salir de casa por si te lo encuentras en el ascensor. Pero durante 4 años. En 1900, los alemanes lo trasladaron secretamente a su colonia en el continente, lo que hoy es Tanzania. Los británicos, que no estaban muy contentos con la jugada, protestaron diplomáticamente. Los alemanes se encogieron de hombros. Y Khalid vivió el resto de su vida en el exilio. Pero aquí viene el dato que nadie cuenta. Los británicos, tras ganar la guerra en 38 minutos, presentaron una factura al nuevo sultán, el que ellos habían elegido para reemplazar a Khalid, por los gastos de la batalla. Sí, hicieron pagar al sultanato por el coste de la guerra que ellos mismos habían iniciado. La factura incluía el coste de la munición utilizada. Porque los británicos del siglo XIX no solo ganaban las guerras en 38 minutos. También se aseguraban de que alguien pagara la cuenta. La guerra anglo-zanzíbar de 1896 es mucho más que una curiosidad histórica de 38 minutos. Es el manual perfecto de cómo no tomar decisiones importantes. Lección 1. Lee los contratos antes de firmarlos. Khalid heredó un sultanato que tenía firmado un acuerdo con los británicos desde hacía décadas. No leerlo no te libra de las consecuencias. Igual que cuando aceptas los términos y condiciones sin leerlos, pero con más barcos de guerra implicados. Lección 2. Antes de declarar una guerra, mira quién está en el puerto. 5 barcos de guerra frente a tu palacio no es una señal ambigua. Es una señal bastante clara de que quizás ese no es el mejor momento para demostrar valentía. Lección 3. El optimismo sin información es peligroso. Khalid estaba convencido de que los británicos no dispararían. Los británicos llevaban décadas disparando en medio mundo. La información estaba disponible. Solo había que mirarla. Y lección 4, la más importante. Cuando alguien te regala un barco de guerra y luego te declara la guerra, quizás el barco era un regalo envenenado. En sentido figurado. Y también un poco en sentido literal. La historia de Zanzíbar nos recuerda que las guerras más cortas no son necesariamente las menos costosas. 38 minutos de combate. Entre 500 y 600 muertos. Un sultanato sometido. Y una factura por la munición que había matado a sus propios soldados. ¿La guerra más corta de la historia? Sí. ¿La más absurda? Eso ya lo decides tú. Y ahora te pregunto, si tuvieras que elegir la decisión más mala de Khalid, ¿cuál sería? Autoproclamarse sultán sin permiso, no rendirse cuando tenía 5 barcos apuntándole, o usar el barco que le regalaron los británicos para luchar contra ellos. Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para no perderte la próxima curiosidad. Y recuerda, en Pijameando, los monigotes saben más que tú.